Perfecto. Muy Cuando bien, guste. muy buenos días a todos. Mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Creo que el resumen de mi hoja de vida es un apasionado por la tecnología y la educación. Y me queda nada más que agradecer la invitación al doctor Juan, a la maestra María Román por el espacio. Tengo un especial cariño a la Universidad de San Carlos, donde también doy clases en el doctorado de tecnología educativa y he estado participando en varios espacios en cuanto al tema de investigación académica y también tenemos una muy buena relación en cuanto a proyectos, en este caso de Erasmus Plus. Entonces me siento en mi casa. Muchísimas gracias por el espacio y la invitación. Me encuentro precisamente en España haciendo un postdoctorado en la Universidad Carlos de Madrid y por eso me costó un poquito coincidir con los horarios, pero al final, pues con la maestra Mariela hicimos un excelente conexión por parte de ella y nos ajustamos al horario del día de hoy. Tengo también el gusto de conocer a muchos de ustedes por diferentes actividades, entonces seguramente vamos a poder aprovechar al máximo pues este espacio. Voy a compartirles un tema que está muy popular, llamémoslo así, que es la inteligencia artificial. En este caso, voy a compartirle la perspectiva de ChatGPT, que es una de las herramientas de inteligencia artificial, no es la única. También les voy a compartir algunas herramientas y voy a darle un enfoque al tema de la investigación. Sin embargo, para poder hablar antes de la investigación académica, debemos de tomar en cuenta el hecho de comprender qué es la inteligencia artificial y cómo es que se puede desarrollar y puede utilizarse. Entonces, voy a generar un espacio de la primera parte en cuanto al tema de demostración y luego en la segunda parte me gustaría que en cualquier momento que ustedes tengan alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, pues lo hagamos, ya sea por el chat o que me puedan interrumpir de alguna forma con su voz, porque cuando hago la presentación pues no los veo, entonces se me dificulta un poco ver la expresión de cada uno de ustedes, pero sin ninguna pena, por favor, la idea es crear un espacio de discusión. Estoy seguro que al finalizar este seminario, lo que voy a dejar son preguntas abiertas y voy a dejarlos inquietos para que puedan ustedes a lo interno de su organización pues definir cómo van a abordar este tema desde las diferentes perspectivas. Bueno, el seminario quisiera iniciar con algunas definiciones conceptuales como para que nos sirva para un marco de referencia en cuanto a qué es la inteligencia artificial, específicamente la generativa. Luego les voy a dar algunos tips o recomendaciones porque cuando uno utiliza la inteligencia artificial generativa, que ahorita vamos a comentar un poco de ello, uno de los aspectos importantes, cómo uno interactúa. En este caso, lo voy a poner como ejemplo, el ChatGPT, que es una de las herramientas pues, más populares a nivel mundial actualmente. Sin embargo, luego les voy a compartir otra serie de herramientas que puede ser de uso general en cuanto al tema educativo y quisiera hacer énfasis en unas 2 o 3 herramientas a nivel de investigación. El campo es muy amplio, pero voy a intentar compartir la mayor cantidad de ejemplos y que ustedes puedan a partir de ahí explorar las herramientas y que puedan identificar cuáles de estas herramientas nos pueden servir para la perspectiva del docente y cuáles otras herramientas nos pueden servir para la perspectiva de investigación. Y luego quiero dejar un espacio abierto al finalizar para que conversamos sobre cuáles son los desafíos a los cuales nos vamos a enfrentar como institución académica y también como docente. Entonces vamos a iniciar conceptualizando algunas ideas, porque creo que es importante. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Muchas veces cuando escuchamos el término lo asociamos automáticamente a robots o a las películas que hemos visto de exterminación de la humanidad, ¿no? Sin embargo, la inteligencia artificial es un campo muy amplio y dentro del campo que puede trabajar la parte tecnológica también hay unos modelos de construcción, en este caso de generación de diferentes tipos de tecnología. Vamos a definir la inteligencia artificial, según la literatura, como la capacidad de las máquinas para que se puedan adaptar a nuevas situaciones y hacer frente a situaciones emergentes, resolver problemas, preguntas y lo más importante, tal vez lo que se encuentra del lado derecho, la simulación de procesos de inteligencia humana por máquinas. Vamos a esbozar en esta literatura pues, la definición de inteligencia artificial y lo resumimos más que la simulación de la inteligencia humana a través de máquinas, ¿no? Vamos a simular.
son cosas que no son reales, pero sí llegan a un nivel muy alto de simulación. Ahora, para entrar en contextos, estoy seguro que más de alguno de los ejemplos que voy a mostrar nos hace clic en cuanto a inteligencia artificial. La misma imagen que ustedes ven ahí en este slide, pues han escuchado un tipo de automóvil Tesla que es autónomo, que a través de la inteligencia artificial pues permite conducirse de forma automática, ¿no? O de forma autónoma, mejor dicho. Ya había algún video por ahí que se hizo viral en Guatemala ya con un tipo de este automóvil en las carreteras que tenemos. De una forma, este automóvil ha tenido un cierto entrenamiento y del entrenamiento pues puede tener ciertas rutas autónomas. Pero estoy seguro que más de alguno de ustedes ha utilizado una plataforma de streaming, como en el caso de Netflix. Más del 80% de las personas que ven Netflix, pues viene de un algoritmo de recomendación. Lo que ustedes ven, cómo lo ven, el tiempo que dura, las series o el tipo de películas que ustedes ven, eso de Netflix hay un algoritmo de inteligencia artificial, específicamente de aprendizaje automático, que está supervisando el comportamiento de ustedes y con base a ese entrenamiento, posteriormente puede sugerirles algunas recomendaciones. De esa forma es que cada uno de los perfiles pues tiene ciertas sugerencias personalizadas. En el caso de música, Spotify también es una herramienta que permite a través de la inteligencia artificial y lo que ustedes escuchan, con base a ese entrenamiento, les puede sugerir o dar recomendaciones de un playlist o de ciertas canciones que va a ser diferente la personalización de esa música o de esas listas con respecto a cada una de las personas. En el tema de Amazon, si alguna vez ustedes han comprado en Amazon, automáticamente después de que ustedes inclusive no hayan comprado, sino que solamente hayan visto, automáticamente les va a aparecer en redes sociales, en su mail, en los anuncios de YouTube. Y no es que nos estén observando precisamente, sino que hay un modelo que está atento a comprender su comportamiento y con base a esos datos, el modelo o algoritmo de inteligencia artificial se va entrenando y a partir de eso va dando recomendaciones. Es el mismo caso con este tipo de dispositivos, solo que cambia la tecnología, es una tecnología PLN, se conoce como procesamiento del lenguaje natural, es exactamente igual, lo único que esta tecnología entiende la voz, procesa la voz y luego a través de ese procesamiento puede responder hacia las indicaciones de un ser humano. En este caso, en Amazon, Alexa, pon esta canción, Alexa, apaga la luz, Alexa, apaga el televisor. Ese tipo de situaciones es inteligencia artificial que ha sido entrenado con un conjunto de datos y permite, pues, predecir, en este caso, y poder responder al usuario final. También nos ha pasado con una herramienta como Waze para poder predecir el tiempo de llegar a un lugar a otro. No es que sea magia o una caja negra, simplemente son modelos de aprendizaje automático o lo que se conoce como deep learning o aprendizaje profundo, que va aprendiendo de las rutas de los usuarios, del histórico de tráfico o de las características de las carreteras y a partir de ahí tiene la capacidad de predecir cuánto tiempo se puede demorar de un lugar a otro lugar. También en Facebook, cuando ustedes ingresan, automáticamente si un post está en inglés y ustedes tienen su configuración en español, les va a hacer una traducción. Si está en alemán, si está en portugués, automáticamente va a hacer una traducción sin necesidad de la intervención de una persona, sino que todo va a ser un proceso automático a partir, esta es la clave, del entrenamiento que ha tenido el modelo de inteligencia artificial. Lo mismo sucede cuando ustedes pues abren su teléfono por el reconocimiento biométrico o en los aeropuertos pues ya tienen la capacidad de reconocer biométricamente una persona y poder tener cierta información de ella. Todo eso son ejemplos de cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada en diferentes contextos. Ahora bien, algunos datos interesantes para que ustedes sepan, la inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo ya desde 1950-52 con el experimento del test de Turing. Ya hay evidencia científica de cómo a través de ese test de Turing pues se ha hecho pruebas del comportamiento humano versus el comportamiento de una inteligencia artificial. También esta gráfica pues muestra datos de publicaciones científicas de 2010 a 2021, donde podemos ver un crecimiento a partir de 2010, 200,000 publicaciones y en el año 2021,
ya casi llegando a 500,000 publicaciones científicas relacionadas a la inteligencia artificial. También es importante reconocer el tipo de publicación. Si se dan cuenta, más de 290,000 publicaciones están hechas en revistas científicas, luego conferencias, luego tesis o book chapter en cuanto a publicaciones. Eso nos dice la cantidad y también la calidad de publicaciones científicas. También el tipo de investigación, principalmente la investigación está enfocada a reconocimiento de patrones, ¿no? El comportamiento de una persona es analizada y ese comportamiento pues se parametriza, llamémoslo así, y a partir de ahí se puede entrenar un modelo. Por eso es que funciona, no sé si se recordarán algunos años cuando ustedes estaban escribiendo un correo electrónico, estimado Juan Pérez, empezaba a construirse de forma automática las siguientes palabras que podían ser útiles en su escritura de correo electrónico. Eso es a través de un reconocimiento de patrones que permite predecir cuáles pueden ser las siguientes palabras y qué es lo que podía hacer match con lo que ustedes están escribiendo. Pero también hay investigación acerca del machine learning, de computer vision, de algoritmos, de data mining, son algunos campos del área de inteligencia artificial. También datos interesantes, más del 75% de las 500,000 publicaciones hechas entre 2010 y 2021, más del 75% ha sido en la educación. Por lo tanto, quisiera hacer énfasis en esto. La inteligencia artificial no es nuevo, no es algo que sucedió este año. Sí se hizo popular, ya les voy a decir por qué, pero lo que quería reforzar es que no es algo nuevo, ya se ha hecho mucha investigación, ya hay muchos avances tecnológicos y principalmente esos avances han recaído en el campo de la educación. Ahora, partiendo de la idea de la inteligencia artificial es un campo muy amplio, quisiera hacerme específicamente en una parte muy pequeña que es el aprendizaje automático. Este aprendizaje automático es una metodología o es un modelo, básicamente como los que les enseñé al inicio, que es un algoritmo que tiene mucha parte matemática, estadística, análisis de datos y que a través de ese algoritmo puede ser entrenado con un conjunto de datos y a partir de ese conjunto de datos puede predecirse y escribir, en este caso, que les voy a mostrar los ejemplos, un siguiente texto o predecir cuál sería el texto, como les hacía el ejemplo en el correo electrónico. Todo eso se conoce como inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial generativa funciona técnicamente a través de un modelo de lenguaje, se llama LLM, Large Language Model, que es un modelo de lenguaje de gran tamaño, y la aplicación es un chatbot. No voy a entrar en detalles técnicos porque no es mi objetivo, pero sí es importante mi mensaje número 2. Ya dijimos que la inteligencia artificial no es algo nuevo en la educación. Mi mensaje número 2, importante, la inteligencia artificial es muy amplia y lo que estamos estudiando actualmente o lo que se hizo popular es la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es la generativa? La inteligencia que es capaz de, a través de un conjunto de datos que ha sido entrenado, pueda predecir y construir texto, imágenes, audio, inclusive código web, y la interfaz de interacción entre el humano y la computadora, pues es un chatbot. Básicamente eso es. Seguramente ustedes tuvieron una experiencia con un chatbot de servicio al cliente hace unos 6, 7 años. Si ustedes le preguntaban algo a un chatbot de servicio al cliente, dependiendo de su pregunta, ya estaba programado para dar una respuesta. De alguna forma era muy sistemático. Hoy en día utilizamos este tipo de modelos, además del lenguaje conversacional, lo cual permite simular bastante bien la conversación como que estuviéramos hablando con una persona. Bueno, entrando en detalle, seguramente lo que ustedes han escuchado más es ChatGPT. ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial generativa que permite construir texto. Es una generativa, se llama text-to-text. Eso significa que si ustedes escriben texto, la generativa o la inteligencia artificial les va a devolver texto. Si ustedes preguntan algo, la inteligencia artificial va a ser capaz de entender qué está preguntando y con su aprendizaje va a poder construir un texto, pues de una forma conversacional y de esa forma es que sucede el boom de ChatGPT. Sin embargo, hoy por hoy hay más de 2.500 aplicaciones que se construyen
a través de esta misma tecnología y que además de construir texto, pueden construir imágenes. Por ejemplo, puedo poner un texto, quiero que se genere un profesor con pelo largo, con lentes oscuros. Al escribir ese texto me puede generar la imagen. Yo puedo escribir un texto que me genere audio, un texto que me genere video. Hay muchas formas de la inteligencia artificial generativa. Entrando en materia, aquí tengo un ejemplo de ChatGPT. ChatGPT es un chat, hagamos de cuenta, es un WhatsApp y a través del WhatsApp o a través de un chatbot, ustedes pueden conversar o interactuar con la inteligencia artificial. Básicamente es una inteligencia que permite a través de un modelo que se llama GPT, por eso se llama ChatGPT, pero no es el nombre, sino que es un chat porque es un chatbot, y GPT es la tecnología que habla de un modelo de entrenamiento transformador, así se conoce técnicamente. Pero para no entrar en detalles, porque lo interesante es ver el impacto que puede tener en la educación más que entender la tecnología. Al final, cuando usamos una calculadora, no sabemos cómo está hecho la calculadora, realmente solo aprendemos a utilizarla. Ese es mi objetivo. Entonces, el chat GPT lo que permite es que cuando ustedes le preguntan algo, ChatGPT entiende lo que ustedes están preguntando y tiene la capacidad de construir un texto y dárselo de vuelta como un lenguaje conversacional, algo más natural o que simule la conversación de un humano. ChatGPT se volvió famoso o se volvió popular y fue el boom y lo que estamos viviendo hoy en día puede ser como una tercera ola. Estamos hablando de la primera ola, el Internet, eso fue un cambio radical en la educación. La segunda ola, hace 2-3 años estuvimos en una pandemia y ahora viene una tercera ola, que es el tema de la inteligencia artificial y los impactos que puede llegar a tener en la educación. Estamos hablando que ChatGPT en una semana alcanzó 1 millón de usuarios, lo mismo que le costó a Netflix 3 años y medio o a Facebook 10 meses. ChatGPT en una semana tenía 1 millón de usuarios. Aproximadamente entre 25 y 30 millones de usuarios están conectados todos los días utilizando ChatGPT. Entendamos algunos aspectos importantes en cuanto a limitantes. Cuando hablo de ChatGPT, el modelo ha sido entrenado con conjunto de datos hasta septiembre de 2021. Por lo tanto, si ustedes se meten a ChatGPT y le preguntan algo, por ejemplo, cuánto quedó Guatemala y Venezuela en el partido amistoso de hace 2 días, ChatGPT no va a ser capaz de darle esa información porque son datos muy actualizados. Por lo tanto, en la versión gratuita no se tiene información después de septiembre de 2021. Si ustedes han utilizado ChatGPT y le piden, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, si le piden un ensayo, seguramente las referencias bibliográficas son inventadas. Pero ya vamos a entrar en detalle. Otro punto importante, no se conecta a Internet, al menos en la versión gratuita. Eso significa que si ustedes hacen una consulta en la versión gratuita, no van a tener acceso a Internet. ChatGPT no va a poder hacer la consulta en vivo, sino que únicamente con el conjunto de datos con los cuales ha sido entrenado. Esto cambia hace más o menos 3-4 semanas que lanzaron una versión actualizada de la versión de pago, se llama ChatGPT Plus, con $20 ustedes hacen el pago y con esa opción ya se conecta a Internet. ¿Por qué lo acaban de lanzar? Porque Google también sacó una tecnología que se llama BART, que es la competencia de ChatGPT. Por lo tanto, tendrían que estar como en el mismo nivel, las dos se conectan a Internet y eso da pues una información más exacta. Tiene problemas de sesgo. Como está entrenado con un conjunto de datos, puede ser que ese conjunto de datos esté sesgado de alguna forma pues, muy especial. También no tiene contexto. ChatGPT no es que entienda, no es que comprenda, no es que alguien sepa y que les esté respondiendo, sino que es un proceso automático, lo cual no tiene contexto de lo que está respondiendo. Y no tiene una comprensión ética moral. Aunque se ha ajustado mucho en este modelo 4.0, sigue siendo muy posible que una respuesta sea no ética o no moral. ¿Por qué? Porque ChatGPT no tiene una comprensión de qué es bueno, qué es malo o qué se puede o qué no se puede hacer. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta ese tipo de limitantes. Muy bien, voy a hacerle ver ChatGPT, les voy a mostrar antes de cómo funciona.
les voy a mostrar uno de los aspectos más importantes. Y voy a tomar 5 minutos porque considero que esto es importante. Cuando ustedes utilizan ChatGPT, ya se los voy a mostrar en una demostración, ustedes pueden preguntarle, escribirle, decirle cualquier cosa al modelo y el modelo va a entender lo que ustedes están escribiendo y les va a dar una respuesta. Por lo tanto, la clave o el éxito en poder obtener o poder aprovechar de mejor forma el ChatGPT es a través de las indicaciones o técnicamente se conoce como prompts. Entonces, vamos a hablar de algunas características importantes. Este es un ejemplo. Si yo le pido a ChatGPT, por ejemplo, que me dé información relacionada a un tema financiero, una de las características importantes es que yo le puedo decir o yo le debo decir a ChatGPT, actúa como. Ya ahorita se lo vamos a mostrar, pero el actúa como tengo un conjunto de datos, al decir actúa como ingeniero, arquitecto, abogado, estamos diciéndole al modelo que se enfoque o segmente la información en este campo en específico. Por lo tanto, cada vez que ustedes interactúen, lo más recomendable es por primera vez con GPT, ustedes le digan al modelo que actúe como un rol específico. En este caso es un ejemplo. No es lo mismo que yo le diga actúa como un asesor financiero y luego le hago una pregunta, a que le diga actúe como un asesor financiero con un enfoque en inversión a largo plazo. Ese es un tema muy importante. Otro aspecto importante, debemos de darle contexto a ChatGPT. Recuérdense que no tiene contexto. Por lo tanto, yo le puedo decir, actúa como un experto en el tema de investigación científica de la Universidad de San Carlos o de una universidad con 5 años de experiencia en el tema de investigación, con muchas publicaciones científicas en el tema XYZ. Al darle contexto y darle un rol, ChatGPT lo que hace técnicamente es que está segmentando y se está enfocando en algo más específico. Por lo tanto, cuando obtengamos la respuesta, va a ser mejor calidad de respuesta. El tercer punto va debemos de decirle a ChatGPT una acción puntual de lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, en este caso, yo le voy a pedir que cuáles son los beneficios del ejercicio. No es lo mismo que decirle que describa los beneficios para la salud física y mental del ejercicio regular para adultos. Ese es un ejemplo. Cuando yo le doy la indicación puntual, ChatGPT me va a dar una respuesta más específica. Importante cuando estamos interactuando con ChatGPT es también incluir los límites. Yo le puedo decir a ChatGPT que la respuesta que me dé a lo que le estoy preguntando sea en inglés, sea en alemán, o que tenga 2 líneas, o que tenga 10 líneas, o simplemente que el contenido esté enfocado a un nivel universitario o a un nivel de primaria. El quinto punto va a ser el tema de la orientación. Básicamente yo le puedo decir a ChatGPT también que utilice un tono, un estilo, un formato o algún parámetro específico cuando estamos utilizando la herramienta. Aquí hay unos ejemplos de cómo yo le puedo pedir algo a ChatGPT con un tono diferente. Por ejemplo, yo le puedo pedir a ChatGPT que escriba 5 oraciones sobre la historia de la inteligencia artificial utilizando una voz y un tono profesional. Si yo hago esa indicación, la respuesta va a ser diferente a que si yo utilice un tono casual o juvenil. Cuando él construye el texto, ustedes van a notar la diferencia. Seguramente, cuando haga la parte demostrativa, lo van a poder ver de mejor forma. ChatGPT también yo le puedo decir formato de salida, que sea un mapa mental, que sea código, que sea una tabla, que sea un texto. Yo le puedo decir a ChatGPT qué tipo de salida quiero utilizar. En esta parte no voy a entrar en detalles. Algo importante también es el tema de los verbos. Los verbos es el motor de una conversación, por lo tanto, cada vez que interactúe con ChatGPT, necesito utilizar verbos. Le voy a dar 2 ejemplos antes de la parte demostrativa porque no estoy seguro, se me olvidó preguntarles si ya habían utilizado ChatGPT o no. Pero ahorita que entremos a la parte demostrativa, vamos a hacer unos ejemplos. ¿Qué es un prompt efectivo? Es una indicación que yo le dé a ChatGPT. En este ejemplo,
Si ustedes se dan cuenta, yo le estoy diciendo a ChatGPT, actúa como experto en tema de educación digital. Le estoy dando una perspectiva profesional. Le estoy indicando los objetivos claros. Le estoy pidiendo que redacte 2 competencias para el curso de innovación. Le estoy dando contexto, estudiantes de nivel de maestría, y le estoy diciendo los resultados esperados. En este caso, infinitivo, objeto conceptual, la finalidad, la condición de referencia y la forma de apropiación. Si yo le pido esto a ChatGPT, ChatGPT es capaz de redactarme una competencia de un curso. Este es un segundo ejemplo. Si yo le pido a ChatGPT que me genere un mapa mental, que actúe como un experto en temas de inteligencia artificial, que el mapa mental tenga diferentes modelos y que tenga un formato Markdown, por ejemplo, y que utilice un tono formal y educativo, ChatGPT va a ser capaz de darme un código y generarme un mapa mental. Entonces, habiendo dicho esto, me gustaría hacerle una demostración. Por favor, en la demostración, siéntanse en la libertad de preguntarme o comentarme cualquier duda o consulta. Para efectos prácticos, yo voy a tener ChatGPT. Este ChatGPT, tal vez algo más sencillo puede ser si ustedes buscan ChatGPT, hago Google, aquí les aparece el link, OpenAI. Aquí les va a aparecer try o probar o intentar en la web. Y luego les va a pedir, en este caso yo ya estoy deslogueado, entonces voy a desloguearme. Entonces les va a pedir que se hagan un registro. Por ejemplo, para hacer el registro, ustedes le pueden dar sign up, pueden escribir su correo electrónico o bien vincular su cuenta de Google, de Microsoft o de Apple. Es tan sencillo como crear una cuenta de cualquier aplicación. Por lo tanto, me voy a saltar esta parte, voy a conectarme con Google y voy a darle que sí. Y lo que ustedes van a ver cuando utilicen ChatGPT es una interfaz de este tipo. Del lado izquierdo tienen un historial de todos los chats que ustedes están generando, porque les voy a decir una cosa, cuando ustedes tienen un chat y van a interactuar con ese chat ya los está entrenado ya de alguna forma y entonces ustedes pueden seguir utilizándolo en cualquier momento. Hay una diferencia, la versión gratuita es la versión 3.5. Cuando ustedes hagan su registro, les va a aparecer únicamente esta versión. Yo tengo la versión Plus, por lo tanto me va a aparecer la versión 4.0, la cual, como les decía, ya se conecta con Internet y también tiene algunas opciones que son plugins que no voy a entrar en detalles en este momento. Voy a utilizar la versión gratuita para que todo les salga igual. Voy a hacer una parte demostrativa y luego me gustaría invitarlos a cada uno de ustedes que se registren a ChatGPT y que hagamos una dinámica donde nos permita hacer una prueba de cómo poder utilizar ChatGPT. Bueno, voy a empezar con la demostración. Voy a ampliar mi pantalla para que ustedes vean. Veamos este ejemplo. De alguna forma fue lo que les mostré anteriormente. Le voy a decir a ChatGPT que actúe como experto en temas de educación digital. Y le voy a pedir que redacte 2 competencias para el curso de innovación educativa. Si se dan cuenta, lo estoy poniendo entre comillas. Si ustedes dan el curso de investigación, si dan el curso de literatura, si dan el curso de sociología, el curso que ustedes den, esto lo pueden cambiar por innovación educativa. Le estoy dando contexto. El contexto es que vamos a tener estudiantes de nivel de maestría y que le estoy diciendo que las competencias tengan este formato. Los que nos hemos dedicado al diseño institucional sabemos cuánto tiempo nos toma redactar una competencia, porque tengo que utilizar verbos, los verbos tienen que estar asociados con la taxonomía de Marzano o con la taxonomía de Bloom, yo tengo que definir qué verbo utilizar, tengo que saber la estructura, tengo que saber redactarlo. En este caso, yo le voy a mostrar desde la perspectiva del profesor cómo puedo utilizar ChatGPT para el diseño curricular. Este es una de las aplicaciones que puedo tener de la inteligencia artificial. Puedo utilizar, en este caso, ChatGPT para el diseño curricular. Veamos qué es lo que nos muestra ChatGPT al darle Enter. Si se dan cuenta, aquí me redactó 2 competencias. La primera, si se dan cuenta,
está usando verbo infinitivo, diseñar, objeto conceptual, las estrategias pedagógicas innovadoras, la finalidad para promover el uso efectivo de la tecnología educativa, condición de referencia con el fin de potenciar el aprendizaje activo y significativo en entornos virtuales y forma de apropiación considerando las necesidades y características de los estudiantes de nivel de maestría. A los que nos ha tocado hacer competencias, cuando hacemos un diseño curricular y vemos cómo ChatGPT nos puede ayudar, nos pone los pelos de punta. ¿Por qué? Porque estamos hablando que de una forma muy sencilla, ChatGPT nos puede apoyar en el proceso. Los puntos importantes son, no puedo quedarme únicamente con lo que me dé ChatGPT. Yo puedo seguir interactuando y mejorando el resultado. No puedo asumir que todo lo que me dé ChatGPT es verdadero o que sea correcto. Debo de interpretar o utilizar mi criterio y entender si está bien o está mal o guiar la conversación de tal forma que obtenga un resultado diferente. Le voy a mostrar otro ejemplo. Normalmente, si estamos haciendo un diseño curricular con la metodología inversa, yo defino los resultados de aprendizaje o yo defino las competencias y con base a eso defino mi temario de curso. Veamos el siguiente ejemplo. Yo le voy a decir a ChatGPT que tomando como base estas dos competencias que me acaba de generar anteriormente, me genere una propuesta de temario para mi curso, sigue siendo el mismo, innovación educativa, dirigido a nivel de posgrado, y le estoy dando más contexto. Le estoy diciendo que va a tener 4 semanas de estudio y que se deben de incluir las competencias profesionales previamente mencionadas como base para diseñar el temario. Habiendo dicho esto, le voy a dar clic, veamos qué es lo que nos hace ChatGPT. En cuestión de segundos, miren, voilà. Ahí está la semana número 1, la competencia asociada y cuáles son los temas que debo de cubrir en la semana 1. La semana número 2, la competencia asociada y cuáles son los temas que debo de cubrir en la semana 2, en la semana 3 y en la semana 4. Todavía me da algunas recomendaciones en cuanto a cómo debo de explorar la parte de los conceptos claves. Si se dan cuenta, en cuestión de segundos, me dio una propuesta inicial para el tema de innovación educativa. Me planteó una introducción, herramientas y recursos, diseño de experiencias, implementación y evaluación. Algunos subtemas. Entonces, mi recomendación, si ustedes utilizan este tipo de herramienta, lo pueden utilizar para un diseño curricular o bien para actualizar sus temarios o contenidos o programas de curso. Lo que yo sugiero siempre es que utilicemos la inteligencia artificial como una herramienta, como una calculadora, como una hoja de Excel, como el Internet. Sigue siendo una herramienta únicamente y es útil dependiendo cómo nosotros hagamos uso de la información que nos genera. Un tercer ejemplo. Habiendo dicho a ChatGPT que me genere las competencias, habiendo dicho que me genere el temario, le voy a pedir a ChatGPT que me redacte una descripción general del curso y le voy a dar más contexto, que será impartido en modalidad virtual y que vamos a tener el apoyo de un tutor virtual. Veamos qué es lo que nos despliega ChatGPT. ChatGPT nos dice la descripción. El curso de innovación es un programa diseñado para estudiantes de nivel de posgrado, porque yo se lo dije. Va a ser impartido en modalidad virtual. Va a tener 4 semanas. ChatGPT ya lo sabe. Recuérdense que es un modelo de lenguaje conversacional. Es como que estuviéramos manteniendo una conversación con alguien. Eso significa que no le tengo que estar repitiendo lo mismo. Él ya sabe de qué estoy hablando. Por lo tanto, no es necesario. Ya él tiene esa información. Van a tener sesiones sincrónicas. El tutor virtual será un recurso clave. El temario del curso abarcará una amplia gama de temas y al finalizar el curso los estudiantes habrán adquirido las competencias y pues ofrece el tema de oportunidades de explorar y nuevas posibilidades. Esto en cuanto al diseño curricular. Veamos otro ejemplo sencillo. Imaginemos que ya tenemos nosotros nuestro programa de curso y hay temas que a veces nosotros queremos tener ideas de cómo poder abordar esos temas en clase. Yo le voy a pedir a ChatGPT que genere un plan de lección.
específicamente de un tema que es la importancia de la retroalimentación en los entornos virtuales, y lo único que le voy a poner de contexto es que tome que la clase dura 60 minutos. Veamos qué hace ChatGPT. ChatGPT ya tiene el contexto y me dice, el plan de lección para 60 minutos, toma en cuenta estos objetivos, cuáles son los materiales que vas a tener en consideración, y te dice el plan de clase. Primero, una introducción de 5 minutos, da la bienvenida, haz una breve introducción, una pregunta inicial. Luego, en 15 minutos, explora la importancia de la retroalimentación, los tipos de retroalimentación, las estrategias, las actividades prácticas, y haz un cierre y un resumen, recapitulando, animando a los estudiantes y respondiendo las preguntas finales. El tiempo de cada sección puede ajustarse. Esto en cuanto a planificación. Ya vimos que nos puede servir para diseño curricular. Ahora vemos que nos puede servir para planificación. Si todavía no están asombrados con lo que puede ser ChatGPT, les voy a mostrar otros dos ejemplos. Esto se lo voy a presentar a otro lado. Ok. Muchas veces yo conozco que en su departamento hacen videos. Entonces, cuando uno hace un video educativo, normalmente un profesor hace un script, un diálogo, un texto que nos sirva de guía para cuando vaya al estudio de grabación, lo lea en el teleprompter y elimine. En mi caso, yo tengo muchas muletillas. Digo básicamente, digo o digo a veces una palabra que no se entiende. Entonces, cuando yo utilizo un script y lo leo frente a un teleprompter, a mí me gusta mucho más el resultado del video final, porque es un video bien puntual con la información que yo quiero compartir. Entonces, cuando hago un video, normalmente me tardo unos 25, 40 minutos en hacer el script, el texto que voy a decir. Y luego ya voy al estudio y hago la grabación. Sin embargo, ChatGPT, yo le puedo decir que genere un script de 90 segundos para presentar el tema. El tema es el rol del docente en los entornos digitales, y le estoy diciendo que incluya información relevante y que genere el script. Veamos qué nos genera nuestro amigo ChatGPT. Veamos. Dice, escena número 1. Utiliza un fondo neutro con texto animado. Nos está dando también una idea del concepto del video. Este es el script. Imagínense que ya con esto yo voy al estudio. En el mundo actual, la educación ha evolucionado hacia entornos digitales y el papel del docente se ha transformado. En este video exploraremos el rol del docente en los entornos digitales, las habilidades necesarias y los desafíos y oportunidades que enfrenta. Pensemos. Ese sería lo que yo tendría que ir a hacer a un estudio de grabación. Y el texto que yo tendría que decir en el script lo tengo que hacer. Sin embargo, con ChatGPT yo puedo pedirle que me genere, y me genera inclusive, si están diseñadores gráficos, yo recuerdo que están ahí algunos, nos dan ideas de qué puedo hacer yo en cada una de las secciones. Imagen del docente frente a una computadora, imágenes del docente interactuando con un estudiante en un aula virtual, imágenes de docente. Entonces lo puedo complementar, tanto la idea del video como también el texto que yo puedo utilizar para generar. Si se dan cuenta, el margen de efectividad es muy alto. Aquí, si se dan cuenta, no completó el texto. Básicamente le tendría que dar continuar generando. Lo que sucede es que el modelo, cuando estamos hablando gratuito, tiene hasta 500 palabras como salida. Después de las 500 palabras se corta, pero si ustedes le dan continuar, pues finaliza el texto hasta donde llegue. En la versión de pago ya tiene más cantidad de palabras, creo que 2500 si no estoy mal, que permite la salida del video. Bueno, habiendo dicho esto, le voy a mostrar otros ejemplos. Este es muy bonito. Vean lo siguiente. Estamos acostumbrados a generar un mapa mental. A mí me gusta mucho hacer un mapa mental al final de una lección. Y después de la lección, yo ya pueda venir y decir, ok, aquí hay un mapa mental que sintetiza la información más importante de la lección. Ese mapa mental, si yo soy el profesor, seguramente me toma un tiempo en diseñarlo, y luego de diseñarlo, me genera un poco más de tiempo el hecho de después hacerlo una herramienta. Aquí cambié el tema. La recomendación no es cambiar el tema, sino que si estamos hablando de innovación educativa, todo ese chat, hablar de innovación educativa.
Si vamos a hablar de otro tema, haga uno nuevo y hablen de un solo tema. ¿Por qué? Porque la información que ustedes ya le dieron a ChatGPT ya tiene el contexto y ya está de alguna forma entrenado para este curso. Entonces va a ser mucho más fácil cada vez que yo vuelva a interactuar. Pero voy a hacer la excepción, voy a tomar el ejemplo que tengo acá y le voy a pedir a ChatGPT que me genere un mapa mental utilizando este lenguaje de código que se llama Markdown, que nos permite dar una estructura al formato, y le voy a pedir que presente un mapa mental para comprender la inteligencia artificial, los diferentes modelos y que presente una estructura jerárquica del mapa mental. Importante, como ChatGPT es una generativa de texto a texto, nunca me va a generar una imagen, sino que tengo que utilizar una herramienta de tercero para hacer la representación gráfica. Lo que me va a dar ChatGPT normalmente es una estructura, el árbol, el hijo y el subhijo, de alguna forma el mapa mental. Pero al utilizar este formato me permite exportarlo. Veamos el ejemplo. Al darle clic, básicamente aquí me está dando la estructura del mapa mental. En este caso me está dando el árbol, el tronco, el hijo, el subhijo, y así está el texto ya generado. Si yo copio este texto y lo pego en una herramienta que se llama markpacks.js.org, yo puedo pegar el texto y automáticamente, como ven, me genera un mapa mental. El mapa mental yo lo puedo, creo que ver de forma general. Creo que no me lo generó bien. Vamos a ver el regreso. Vamos a pegar el código. Ahora sí, este mapa, creo que lo más sencillo es descargarlo y lo vamos a ver en una web externa. Aquí está. Miren el mapa cómo quedó. Le tocó a ChatGPT 10 segundos hacer una estructura de un tema. Vengo yo como experto en inteligencia artificial, lo reviso, hay una definición. Miren, capacidad de las máquinas para simular la inteligencia humana. Muy buena. Modelos supervisados, no supervisados por refuerzo. Eso es lo que hay. Supervisado, clasificación, relación. Y cuando hablamos de tipos de algoritmos, aquí vienen los tipos de redes neuronales, los genéricos, los genéticos, los de árboles de decisión, los de lógica difusa, el NLP, que es como funciona la Alexa. Entonces, ahí nos damos cuenta que está muy bien. Entonces, ya con esto, inclusive puede ser interactivo y yo puedo reducirlo. Muy bien. Vamos a regresar a mi ChatGPT y vamos a ver en cuál tenía la conversación. No, ese. Este entonces tenía aquí la conversación. Ojo. Vamos a ver dónde tenía la conversación. Yo creo que ahí. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Le voy a pedir este ejemplo a ChatGPT. Le voy a pedir que me genere una actividad. También puede servir para actividades de aprendizaje. Le voy a pedir que me genere una actividad, que genere un texto y que luego el texto me genere una actividad de completar los espacios en blanco. Vamos a ver acá. No recuerdo si era esta la web. Aquí está. Ahora sí. Si no, después me tocaría volver a entrenar el chat. Ok, esta es la correcta. Veamos lo siguiente. Le voy a pedir a ChatGPT que me genere un texto sobre el rol del docente en el contexto de innovación educativa y que con base a ese texto me genere una actividad de rellenar espacios. Yo puedo utilizar un PDF, copiar el texto, pegarlo a ChatGPT y decirle que con base a ese texto me genere la pregunta de espacio en blanco. Vamos a darle Enter y vamos a ver este ejemplo. Dice, aquí está el párrafo que le pedí y luego me está generando la actividad de rellenar el espacio, el título, instrucciones y miren lo que me genera. Palabras para elegir, aquí está el texto y aquí tendría que yo colocar la palabra que debo elegir. Entonces, de esa forma ya me generó una actividad donde primero le pedí que genere el texto y que con base a ese texto me genere una actividad donde deba de completar los espacios en blanco. Veamos otro ejemplo. Esto, pues yo lo he utilizado bastante. Es para generar una actividad de aprendizaje a través de foros en línea. A veces nos toma tiempo como docentes hacer la redacción de las instrucciones o pensar qué tipo de actividad puedo hacer en un foro o
saber cómo puedo medir el aprendizaje de un estudiante a través de una actividad, como en este caso foro. Entonces, le voy a pedir a ChatGPT que genere una idea de actividad de aprendizaje y que considere el tema de la importancia de la retroalimentación. Con base a esto, él me va a generar una idea de qué puedo hacer yo dentro de un foro. Entonces, veamos, le voy a dar clic. Entonces, aquí dice objetivos de aprendizaje. Ya él tiene los objetivos del curso. Me está dando la descripción de la actividad. Dice que accede al foro en línea, que lea la publicación inicial. Me está dando las preguntas detonadoras. Me está diciendo las instrucciones, que compartan sus ideas, si está de acuerdo, si tiene ejemplos, que lea la respuesta de los compañeros y que participe activamente en la discusión. Me está dando algunos recursos adicionales y algunas instrucciones como una etiqueta, mantener un tono respetuoso, responder a los compañeros de manera oportuna, utilizar citas o referencias. A través de este foro tendrá la oportunidad y aquí ya está hasta la parte de motivación. Entonces, si se dan cuenta, ChatGPT también nos puede apoyar para el desarrollo de una actividad de aprendizaje. Por último, le voy a mostrar un ejemplo. Yo le puedo pedir a ChatGPT en el tema de evaluación. Yo le puedo pedir a ChatGPT que me genere un banco de preguntas de opción múltiple del tema innovación educativa y que las respuestas deben ser precisas y concisas. Yo puedo pedirle que genere las preguntas o lo mismo, yo le puedo dar el texto o si tiene la versión de pago, yo le puedo dar el link donde tiene que ir a obtener las preguntas. Eso nos puede servir para generar un banco de preguntas o un banco específicamente de lo que podemos realizar. Veamos lo siguiente. Aquí dice las preguntas. Pregunta número 1, ¿cuál es la respuesta correcta? Pregunta número 2, las opciones y la respuesta correcta. Pregunta número 3, las opciones y la respuesta correcta. Si se dan cuenta, en cuestión de segundos me planteó 3 preguntas que yo puedo utilizar como una actividad formativa. Es decir, que no tenga puntos, sino que únicamente le permite al estudiante validar su conocimiento. Pregunta: si Juan Pérez, María y Carlos le preguntan lo mismo, ¿genera lo mismo? La respuesta es no. Como es una inteligencia artificial generativa, cada vez que ustedes hagan una solicitud, él va a generar o a construir la respuesta con base al contexto o la información que tiene. Por lo tanto, puede variar y si no utilizan las técnicas que les mostré al principio, puede ser muy diferente. Si ustedes le preguntan, dame 3 preguntas de inteligencia artificial, le va a dar unas preguntas muy genéricas. Sin embargo, si ustedes van dándole contexto y van interactuando de una forma conversacional, el algoritmo va a entender y va a comprender y de alguna forma va a entrenarse con la información que ustedes les dé. Por lo tanto, vuelvo y repito, lo más importante de las inteligencias artificiales generativas es saber preguntar, saber cómo poder crear una indicación o un prompt dentro de la parte de inteligencia artificial. Una última, y con eso termino. Le voy a pedir a ChatGPT, bueno, hice una actividad de portafolio digital en el curso de innovación educativa. La rúbrica pues tiene estos criterios de evaluación y le estoy pidiendo que genere la ponderación y que me genere la rúbrica en un formato de tabla. Veamos qué nos despliega ChatGPT. ChatGPT entiende el texto y me está generando de una forma automática. Si se dan cuenta, aquí está el criterio de evaluación. Aquí están los parámetros. Le puedo pedir inclusive los niveles. En este caso solo estoy dando los parámetros. Uso de herramientas, son 30 puntos. Aquí están los parámetros. Diseño gráfico, 20 puntos. Aquí están los parámetros. Presentación de contenidos, 30 puntos. Diseño de actividades, 20 puntos. Y aquí me da una opción de cómo poder calcular en cada uno de los diferentes criterios. Eso lo puedo tomar o puedo venir y volver a hacer diferentes iteraciones y que eso me permita ajustar mi tabla de rúbrica de evaluación. Bueno, vamos a hacer una pausa y quisiera en esta primera parte abrir el espacio para que me comenten cómo les pareció, qué opinan o qué opinión tienen, mejor dicho,
del uso que podemos llegar a tener de ChatGPT. Es una herramienta. La inteligencia artificial es la generativa. Y lo que estoy mostrándoles son ejemplos de aplicación desde la perspectiva del profesor. Al finalizar del taller les voy a mostrar qué están haciendo los estudiantes y también les voy a mostrar algunas herramientas que pueden hacer para la investigación. Y por último vamos a reflexionar cuál es el futuro de la educación ante este desafío. Pero antes de continuar, me gustaría tener la opinión de dos personas y me comenten si ya habían utilizado ChatGPT o bien qué les pareció el alcance. Esos son algunos ejemplos muy básicos de lo que puede hacer la inteligencia artificial generativa. Abrimos el espacio para sus preguntas. No sé si lo quieren hacer a viva voz. Lorena, te escuchamos. Sí, yo lo he utilizado en espacios tanto profesional como educativo. Me parece muy interesante todos los aristas que uno le puede agregar para obtener mejores respuestas. Ahora mi pregunta es, yo he utilizado la versión gratuita. Uno puede colocar un texto y que de ese texto pueda evaluar la herramienta, lo que uno le esté pidiendo. Efectivamente, Lorena, sí se puede. Usted puede copiar el texto, pegarlo en ChatGPT y decirle que con base a ese texto, usted genere unas preguntas, ¿no? Ok, muchas gracias. Con la versión gratuita o con la versión de pago. Realmente la gran diferencia entre las dos versiones es que en la versión gratuita, cuando uno está conectado, a veces durante el día hay una saturación y entonces le dice servicio no disponible. ¿Por qué? Porque están 40, 50 millones de personas usando la aplicación en el mismo momento y la infraestructura tecnológica no lo soporta. Cuando uno paga $20, lo que le dan es un lugar preferencial, con lo tanto siempre tiene el 99% de garantía de que funcione correctamente y que sea estable. Y la otra diferencia es que se conecta a internet, por lo tanto yo puedo hacer consultas actuales y tener pues actualizada esa información. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Sí, ¿Cómo vieron las solamente algo actividades? más. Sí, Lorena, Me ha dime. pasado que sí se traba, como dice usted, yo utilizo la versión gratuita, hago alguna pregunta y se tarda y al final no despliega nada. Me desconecto y vuelvo a conectarme y ahí ya logro un poquito más. Solamente la pregunta, $20 son anuales o mensuales en la versión de pago. Mensuales. La versión Ok, de pago son $20 mensuales y la recomendación cuando te pase de que se desconecte, mi sugerencia es tener dos navegadores abiertos y que seguramente la probabilidad va a ser menos que te fallen los dos al mismo tiempo. Entonces yo uso, cuando tenía la versión gratuita, usaba dos navegadores, uno en Google Chrome, otro en Firefox, por ejemplo, o dos ventanas de Google. De alguna forma tendría esa opción. Pero sí, la versión gratuita tiene ese pequeño inconveniente, sin embargo es muy estable. No es que a cada 5 minutos le pasa a uno, es muy estable. muchas gracias. Dice María Mercedes en el chat, yo personalmente no había utilizado ChatGPT. Vamos a ver qué más. No, ya no terminé de leer. Aquí dice, gracias por la socialización para hacer algunas pruebas piloto, excelente tema. Mercedes, María Mercedes, cuénteme, cómo lo ve? ¿Usted es docente o usted es administrativo o tiene un rol institucional? María Mercedes, no sé si me escucha. Ok, creo que no me escucha. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta el momento? La licenciada Tania López tiene su mano levantada. Lo escuchamos, Tania. Sí, Por buen día. favor. Yo he utilizado a nivel de docencia ChatGPT, ¿verdad? Generando las preguntas de un examen, ¿verdad? Quizás no me da tiempo o para variar un poquito las preguntas porque los estudiantes ahora están más vivos que uno, ¿verdad? Entonces, considero que es una herramienta muy productiva en cuanto a esa generación de una alternativa para la docencia en el caso de cómo yo la he utilizado, ¿verdad? Ok, perfecto. El uso que usted le ha dado, licenciada López, em, aparte de los exámenes, con los ejemplos que mostré, ¿usted considera que hay algunas otras cosas que se puedan integrar a su labor docente? Totalmente.
totalmente, ¿verdad? Mis cursos son muy teóricos, entonces sí considero, me fortalece todo lo que usted ha comentado, me fortalece en esas áreas. Yo antes era muy tecnológica, me he rezagado un poquito en ese tema y pues ahora con lo que usted explica, pues me tengo que activar y complementar lo poco que sabía con lo que ya sé ahora. Excelente, Gracias. muchísimas gracias. Veo la mano levantada de Mercedes. No sé si quería opinar o si ya tiene el micrófono activo. Hola, ya funciona mi micrófono, creo, ¿verdad? Sí, sí, la escuchamos. Hola. Sí, te escuchamos. Súper. Bueno, pues mucho gusto. Gracias, Miguel. Soy María Mercedes Aguilar. Respecto a tu pregunta, sí, soy parte del equipo de trabajo administrativo de la oficina con el doctor Ruano. Y sí trabajo parte académica, digamos, en otra instancia universitaria. Y en efecto, sí me gustaría mucho probar esta herramienta para temas propiamente académicos. Yo no sabía que se podía utilizar ese tipo de herramientas porque a veces hay que organizar algunas actividades y de pronto tal vez no da mucho tiempo como pensar un poco en la agenda o algunos temas que ya estén vigentes o actualizados. Yo creo que esta es una herramienta pues fundamental para todo este proceso. Personalmente yo no conocía, digamos, esta herramienta digital y precisamente ahora que estaba dando la conferencia estaba por ahí googleando como para empezar a descargarla y hacer algunas pruebas piloto como le puse en el chat, pero muchas gracias por la información, la verdad es muy valiosa. Excelente, María Mercedes. Sí, lo importante es eso, provocar el espacio para que ustedes puedan explorar la herramienta y que puedan vincularla a su labor docente, que en este caso estoy dando la perspectiva del profesor. Sin embargo, si tenemos tareas administrativas, nos puede ayudar para hacer un correo electrónico, para una carta, nos puede ayudar para hacer un informe, un reporte. Vuelvo y repito, como una herramienta es importante saber los límites y qué y cuándo la puedo utilizar y tomar en cuenta que todo lo que genera la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, la herramienta que estamos conversando, no necesariamente tiene que ser una información correcta. Es posible que genere pues algún dato inventado porque no tiene esa información y al final el modelo lo que hace es generar sí o sí un texto. Y entonces es importante siempre tener esa validación. Un comentario más, pero ahí la licenciada Barrientos, Claudia Barrientos, y de ahí también a Lorena, y con eso voy a continuar a la siguiente parte del seminario. Sí, gracias. Yo también quiero confesar que realmente yo estaba así como muy negativa en cuanto a esta herramienta, más bien desde el punto de vista de que soy madre de un hijo adolescente y he visto, digamos, en él y en sus compañeros con todo esto de la pandemia, cómo ellos han perdido muchas habilidades por estar tanto en pantallas y tanto en lo digital y cómo ellos, digamos, hacían trampas para responder sus exámenes cuando estaban en la virtualidad, aprovechando una cantidad de herramientas. Y ya cuando ellos volvieron a la presencialidad y les entregaron papel, lápiz y estaban ya ellos solitos Ya cambió. ante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya resulta que el rendimiento muy bajo, etcétera, ¿verdad? Entonces yo eso de ChatGPT, así como cruz y calavera, qué horrible, ¿qué es eso? El diablo, ¿verdad? Pero interesándome por el asunto de los jóvenes, me metí a hacer algunas pruebas y también quedé muy sorprendida de la rapidez con que generaba contenido, pero siempre con la duda, ¿verdad? De cómo poder utilizarlo de una forma adecuada. Entonces su charla me ha servido muchísimo para ver como la utilidad que podría tener y cómo una persona profesional puede también, digamos, ¿cómo decirle? Tener conciencia de las limitaciones que tiene y ver cómo puede ser una herramienta que ayuda y dejar de verla no sé, me interesa mucho el punto que usted va a hablar al final, de cómo los estudiantes la están utilizando, ¿verdad? Porque Sí, eso, sí creo que, claro, cuando no hay como una madurez, ¿cómo decirle? Una mediación profesional, los chicos sí, en este caso, ¿verdad? Los adolescentes pueden utilizarla como para evadir su responsabilidad y utilizarla de una manera que puede ser no la mejor, ¿verdad? Pero sí, pero excelente gracias, sí, a mí me ha análisis y ayudado mucho. reflexión.
Excelente análisis, reflexión y síntesis. Ahí resumió usted bastante cosas que vamos a hablar en la parte final del seminario. Estoy mostrándole el vaso medio lleno, cómo los docentes podemos utilizar ese tipo de tecnología, pero no me puedo ir sin mostrarle el lado oscuro, que es lo que usted menciona, y Gracias. cómo podemos reflexionar ante ese tipo de escenarios. Y me voy a adelantar un poquito y le voy a dar un spoiler. He visto también a estudiantes haciendo malas prácticas, pero ahí mi pregunta es, ¿quién tiene la culpa? ¿El estudiante o el profesor que sigue pidiendo a través de exámenes de opción múltiple la evaluación del curso? ¿O sigue pidiendo ensayos? ¿O sigue pidiendo resúmenes? ¿O sigue pidiendo mapas mentales? Es parte de la reflexión que quiero dejarle al final. ¿Por qué? Porque algo que yo he estado trabajando y me ha tocado pues muy fuertemente, he estado trabajando desde hace un buen tiempo este tema, y creo yo que todos los avances o todas las tendencias emergentes, entiéndase el metaverso, la realidad virtual, la realidad aumentada, la gamificación, siempre han sido tendencias desde hace 10, 15, 20 años. Sin embargo, este tipo de tendencias creo que sí va a impactar fuertemente a la educación. ¿Por qué? Porque nos va a desafiar a transformar los procesos de evaluación. Ahí va a ser el impacto real. ¿Por qué? Porque no le puedo pedir a mi estudiante que genere, no lo puedo prohibir, porque yo le estoy dando ideas de cómo usarlo como profesor. No puedo usarlo yo como profesor y prohibirle al estudiante. Creo que no es el camino. Claro. Yo tengo que integrarlo. Pero nos viene a replantear, ok, ¿será que es válido todavía yo poder pedirles un ensayo al estudiante? Si nos dimos cuenta que en cuestión de 10 segundos ChatGPT puede hacer un ensayo, y si tenemos estudiantes, 80 estudiantes en un curso, es muy difícil pensar que voy a leer los 80 ensayos. Entonces, vamos a irnos en un momentito a esa parte donde vamos a hacer unas reflexiones. Yo que lo más importante, y me doy por servido, es dejarles la semillita de explorar y que replanteemos cuáles van a ser nuestros desafíos en los siguientes ciclos. Bueno, última y continúo por temas de tiempo. Lorena, si nos quiere comentar algo o que nos quería ampliar Lo algo. mío es una pregunta. Por lo que yo entiendo, la herramienta se alimenta de la información que uno proporciona también. Bueno, en principio está entrenado con un conjunto de datos. Cada vez que usted interactúa con la herramienta y le da información, el modelo va ingresando esa información y va aprendiendo de alguna forma. Por eso, uno de los aspectos de los cuales se está trabajando ahora mucho es el tema de la regulación y la privacidad de datos. ¿Por qué? Porque ya en algunas compañías han prohibido el uso de ChatGPT. ¿Por qué? Porque si ustedes están interactuando con ChatGPT, le están dando cierta información. Entonces, también eso hay que tener cuidado de alguna forma, porque es posible que estemos compartiendo información que no queramos compartir y que lo estemos realizando de una forma inconsciente. Por lo tanto, hay que tener ciertos cuidados al momento de realizar específicamente el tema de la información que estamos compartiendo. ¿Ok? Bueno, voy a continuar antes de mostrarles las otras herramientas en la parte de investigación. Quisiera hacer énfasis en una reflexión. Creo que ya estuvimos adelantando un poquito con la última licenciada que estuvo dando algunas ideas ahí de lo que ya visualizó, y creo que esto es una reflexión importante. Veamos la pirámide del lado izquierdo. Tradicionalmente, las instituciones de educación superior o cualquier institución educativa estamos acostumbrados a darle información y datos a los estudiantes. Léete este libro, lee esta página, lee este capítulo, lee este PDF. Le estamos dando información. Normalmente la clase es una clase magistral donde el 95% habla el profesor y 5% interactúa el estudiante. Tradicionalmente estamos acoplados a ese modelo. Y cuando estamos hablando de una evaluación, cuando queremos evaluar el conocimiento o la comprensión del estudiante, normalmente utilizamos métodos memorísticos para evaluar si una persona aprendió o no aprendió. Eso, de alguna forma general, es el modelo de la educación tradicional. Y no llegamos a la parte final de la pirámide, que es la transferencia de conocimiento o la generación de ¿Qué es lo que va a pasar a nivel académico? Y eso es lo que les digo. No es que
vamos a desaparecer como profesores. No es que ya no necesitan los profesores de las universidades o que las universidades van a dejar de existir. No por el momento, no por un corto o mediano plazo, pero sí es importante reflexionar cómo debemos de adaptarnos. Si se dan cuenta, la parte de información y conocimiento van a poder tener no solamente los estudiantes su clase, sino que van a tener acceso a 20.500 videos del tema que ustedes están enseñando, con 1,000 profesores diferentes, estilos y formas de enseñar, y van a encontrar ejercicios, actividades, casos, materiales, donde le va a permitir saber si han comprendido o han generado cierto conocimiento. Por lo tanto, creo yo que como universidades o como profesor, mi punto importante no debe ser darles información y contenido. Mi punto importante debe ser generar la transferencia de conocimiento y generar espacios para que desarrollen cierta experiencia, un aprendizaje vivencial. Y creo que esto es parte de la reflexión y es por eso que considero que la inteligencia artificial va a tener un gran impacto en la educación, porque no tenemos opción. Es como la pandemia. O seguimos dando clases virtuales o no podíamos continuar la clase en las universidades. Esto es un segundo estadio, no es opcional. No es opcional cuando empezó a surgir la educación virtual. Antes yo recuerdo, yo tengo 20 años de trabajar la educación virtual y recuerdo el primer curso nos miraban como patitos feos, nos miraban como locos y poco a poco fueron entendiendo la importancia o lo importante que era tener un aspecto digital o virtual. Y en la pandemia fuimos de patitos feos a gansos hermosos, donde estábamos dispuestos a compartir el conocimiento y todos a aprender de cómo era la mejor forma para adaptar los modelos tradicionales a los modelos virtuales. Creo yo que no vamos a ser sustituidos por la inteligencia artificial, pero sí podemos ser sustituidos por un profesor que sepa usar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque va a ser más productivo. ¿Por qué? Porque va a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque va a poder adaptar de mejor forma las estrategias de evaluación, de entrega de contenidos. Entonces, mi sugerencia es que cuando nos enfoquemos a educación, tenemos que ver una pirámide inversa. Eso significa que la información y los datos, los estudiantes pueden tener diversos canales de información, pero donde yo tengo que trabajar más es buscar la forma de que mis estudiantes puedan tener un aprendizaje significativo, un aprendizaje vivencial, que yo pueda generar experiencias. Si ustedes hacen un análisis de sus profesores, seguramente si yo les pidiera cuáles son los profesores a los cuales mayor recuerdan o tienen mejor comprensión de algunos temas, van a ser aquellos profesores que les dieron una clase vivencial. Yo tuve la suerte de recibir clases con el doctor Sugar y siempre salía uno alucinando de la clase porque lo teletransportaba a un momento, llamémoslo así, interesante, ideal. Y entonces cuando uno salía de la clase del doctor Sugar decía, wow, me quiero comer el mundo. ¿Por qué? Porque siempre ponía muchos desafíos, contaba historias, contaba anécdotas, nos embarcaba en la importancia de aprender ese tema. Y nunca olvido ese tipo de profesor, aquel profesor que me daba vivencial o me contaba anécdotas o que me generaba un espacio a través de un proyecto, a través de una resolución de casos, a través de una resolución de un problema real, me permitía dar la opción de poder generar ese tipo de conocimiento. Pero bueno, hasta aquí cierro el paréntesis. Dos temas importantes. Primero, inteligencia artificial es un campo muy grande. Solo estoy mostrando lo que es generativo. De la generativa, el más popular es ChatGPT, pero hay más de 2,000 aplicaciones. ¿Cómo funciona ChatGPT? Es un modelo que ha sido entrenado con conjunto de datos y que es capaz de predecir los siguientes textos o tokens, se llama técnicamente, y darme una respuesta en formato de texto. Eso, aplicado a la educación, me permite hacer planificación, diseño curricular, diseño de actividades, diseño de evaluación, recursos educativos. Todo eso me permite este tipo de inteligencia artificial. La reflexión final es, debemos de replantear la forma de evaluación. Bueno, habiendo hecho esta síntesis, pasamos a la parte final del taller. Yo quisiera darles solo herramientas de investigación, pero no podía partir de dar herramientas de investigación si no teníamos primero un contexto de qué es la generativa
y el impacto y el alcance que puede llegar a tener. Entonces, si somos investigadores, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial? Yo he estado en los últimos 4 meses utilizando la inteligencia artificial y he trabajado mucho en cómo poder mejorar la eficiencia y productividad de mis procesos al momento de hacer la investigación. Y generé esta infografía. Esta infografía permite visualizar los momentos y el procedimiento de investigación. Primer momento. Si yo quiero hacer una investigación, lo primero que tengo que hacer es desarrollar mi marco de investigación. Para hacer mi marco de investigación, debo de plantear una hipótesis, una idea, un diseño de investigación y sobre todo, para hacer esa parte, debo hacer una revisión de literatura muy amplia. Hoy en día hay herramientas, que les voy a mostrar más adelante, que facilitan este tipo de procesos. Este tema en particular me apasiona mucho, pero he tenido mucho cuidado en cómo transmitir ese tema. Porque la inteligencia artificial y sus herramientas, al igual que lo que les mostré como profesor, y les voy a mostrar qué hacen los estudiantes, este tipo de tecnología puede ser como un cuchillo. Lo puedo utilizar para cortar verduras o lo puedo utilizar para hacer daño. Por lo tanto, he tenido mucha cautela en cómo presentar estos contenidos y la forma en que estoy proyectándolo o sugiriendo es que veámoslo como una herramienta y que si yo sé hacer investigación, estas herramientas me pueden potencializar el proceso de investigación, más no sustituirme o más no qué bonito decirle ChatGPT, voy a hacer un congreso y en el congreso me piden un paper de 10 hojas sobre este tema. Hazme el paper. Qué bonito fuera que se hiciera solito. Y es posible. Eso es una alerta. Pero no va a tener una buena calidad y se puede detectar muy fácilmente si está hecho con inteligencia artificial o no. Por lo tanto, mi recomendación es que utilicemos estas herramientas para mejorar la productividad o los resultados que obtengamos. Por lo tanto, mi primera etapa es marco de investigación. Y ahí les voy a mostrar algunas herramientas en un momento. La segunda etapa es redacción académica. Ya que hice mi revisión de literatura, ya que definí mi problema, ya que definí mi pregunta de investigación, mi planteamiento de hipótesis, mi metodología cuantitativa, cualitativa. Cuando ya tengo mi marco de investigación, tengo que empezar a redactar o a escribir, ya sea la investigación con una revisión de literatura o bien los resultados del proceso de investigación que haya realizado. Para eso hay herramientas. Por ejemplo, para traducción de lenguajes, para parafaseos, yo puedo escribir un texto y le puedo pedir que me parafasee cierto texto. Lo más importante desde mi punto de vista es la gestión de referencias, cómo yo puedo buscar literatura, cómo puedo gestionar las referencias para que sea más fácil el formato APA con la estructura y poder vincularla a mi redacción. O simplemente para tener ideas de títulos o de palabras claves que me pueden servir al momento de escribir un artículo científico. Luego del marco, luego de la redacción, pues paso a la parte de edición y revisión. Y en esta parte hay muchas herramientas que me permiten revisar la ortografía, verificar la gramática, enriquecer el vocabulario o bien verificar las citas o la consistencia de la información. Anteriormente a la inteligencia artificial generativa, pues existían páginas web o servicios de proofreading, que era alguien que sabía inglés nativo y que en mi caso permitía hacer una revisión del inglés para asegurarse de que mi publicación fuera de muy buena calidad desde la concepción de redacción. Ahora ya no es necesario ese rol, sino que yo puedo tener herramientas que me permitan hacer la revisión de estilo o la revisión ortográfica a través de inteligencia artificial. Y por último, la publicación académica. Yo puedo pedirle a ChatGPT que me genere un formato, por ejemplo, LaTeX, y que el formato LaTeX yo puedo utilizar Overleaf, por ejemplo, que es una herramienta, y a partir de ahí generar una estructura del paper. No voy a entrar en detalles porque este es un taller que tengo solamente de esto, pero voy a darle una visión, una perspectiva general. Para generar hipótesis o ideas de investigación, resúmenes o diseño de investigación, yo puedo utilizar ChatGPT perfectamente. Yo les voy a mostrar unos ejemplos de algunas ideas que tengo aquí de cómo poder utilizar el ChatGPT para el diseño de investigación. Pero voy a mostrar un ejemplo. Entiendo que están viendo mi pantalla de ChatGPT. Entonces le voy a pedir a ChatGPT, en este caso,
lo voy a hacer en el mismo chat. Lo ideal sería hacerlo en otro chat. Vamos a hacerlo en otro chat mejor para que me quede solamente para mi curso de innovación. Entonces voy a hacer otro chat y aquí lo voy a poner. Estoy en la etapa de diseño de mi investigación sobre el impacto de la gamificación en el aprendizaje de las matemáticas. Actúa como un experto en temas de innovación e investigador senior. Allá le estoy diciendo en qué segmento se debe ubicar y que me dé sugerencia de marcos teóricos relevantes y modelos de investigación que pueda utilizar como base para desarrollar mi estudio. Esto es un prompt, una indicación orientada al tema de investigación. Yo no le estoy pidiendo a ChatGPT, pedir y les va a dar un ensayo y ese ensayo va a ser muy genérico. Yo quisiera utilizar ese tipo de herramientas como un servicio de apoyo para poder hacer mi investigación. Entonces, voy a desglosar y lo primero que le voy a pedir son ideas para marcos teóricos y modelos de investigación. Veamos qué respuesta me da ChatGPT. Me dice que como experto en innovación educativa me puede proporcionar algunas ideas. Me está diciendo que puedo utilizar la teoría del aprendizaje social de Bandura. Este es un marco teórico interesante. Me dice que sobre el tema de gamificación puedo utilizar la teoría de flujo de Csikszentmihalyi, que aquí me describe la teoría. Me puede decir también la teoría de autodeterminación de Deci y Diane, el modelo SAM, que seguramente ustedes lo conocen, que es un modelo que permite identificar la integración o implementación de tecnologías. En este caso, yo puedo utilizar ese modelo, o el modelo de Dick y Carey, que es un modelo que también provoca un enfoque sistemático. Estos modelos me pueden servir como base para mi investigación y poder medir el impacto de la gamificación. Yo puedo generar 3 ideas de preguntas de investigación en el marco de la gamificación en el aprendizaje de las matemáticas. Yo le puedo pedir esto también a ChatGPT, me va a generar 3 ideas. En este caso, 3 preguntas de investigación. ¿Cuál es el impacto de la gamificación al rendimiento académico de los estudiantes en matemática en comparación con métodos de enseñanza tradicionales? Es interesante la pregunta. La relación o la comparación en el rendimiento de métodos tradicionales versus el uso de gamificación. Me dice también cuáles son los efectos de la gamificación en la motivación y el compromiso de los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas y cuáles son los aspectos claves de gamificación que promueven un mayor nivel de participación de los estudiantes. Yo le puedo decir con base a estas preguntas, genera 3 ideas de hipótesis relacionadas con el punto número 1. El punto número 1 es el impacto de la gamificación comparado con el método de enseñanza tradicional. Veamos qué hipótesis me genera. Entonces, ya aquí me va a generar hipótesis nula. No hay diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes en matemática entre aquellos que participan en un entorno gamificado y tradicional. Y la alternativa me está diciendo que el rendimiento, hay una relación significativa entre la matemática tradicional y la matemática gamificada. Aquí también hay otro tipo de alternativa que también ustedes pueden definir con base a eso. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo empezar a generar un marco de referencia. Pero les voy a mostrar una herramienta que creo que también puede ser de mucha utilidad. Se llama ChatPDF. ChatPDF es una herramienta que se utiliza la tecnología de ChatGPT para poder interpretar o entender o chatear, llamémoslo así, con un PDF. Esto me sirve para hacer la revisión de literatura. Veamos el siguiente ejemplo. Yo voy a subir aquí el PDF. Yo creo que tengo un PDF por acá. Este es uno de mis papers que tengo publicados. Entonces voy a subir el paper y si se dan cuenta, lo que me permite ChatGPT es que me da el paper que estoy viendo. Por ejemplo, lo puedo ampliar un poquito más. Aquí está, es un paper que yo hice.
Entonces, si ustedes quisieran leer la literatura de una forma más sencilla, aquí nos está dando algunas ideas. Por ejemplo, ¿de qué trata la investigación? Pues habla de la colaboración, de los factores factores clave de la adopción y uso de la herramienta de la nube y de un modelo de ecuación estructural aplicado al contexto educativo. Entonces, me da una sugerencia de preguntas. Puede mejorar la interacción cuando estoy hablando en inglés, pero también me permite en español. Yo puedo poner quiénes son los autores de esta investigación. Por ejemplo, yo le puedo decir esto. Entonces me va a decir aquí Roberto Bachino, José, Carlos y Rafael. Precisamente no aparece el mío, que es el 1. Entonces ahí puede ser que, como les digo, hay que revisar la información. ¿Cuáles son las preguntas de investigación? Ok, dice que no están especificadas. Creo que esto es porque estoy escribiendo en español, pero pongamos what are the research questions. Ya me explica, me está diciendo, la pregunta de investigación es cuáles son los principales factores de adopción, cuál es el impacto de las herramientas de la nube en el diseño de actividades de aprendizaje y la aplicación de la taxonomía de Bloom, y cuál es el uso de las herramientas de la nube influenciando el mejoramiento de la comunicación y colaboración. Estas son las preguntas de investigación. Si se dan cuenta, cuando estoy explorando el artículo, aquí está, miren. Entonces está la pregunta aquí. ¿Vean? Entonces yo puedo hacerle preguntas directamente. What are the main conclusions? Vamos a ver si lo hice acá. Ok, aquí están las conclusiones importantes. Dice que las principales conclusiones de la investigación mencionadas en el punto 7, que seguramente aquí lo cita. Aquí está, conclusions. Y aquí me lo resume. La adopción de las herramientas basadas en la nube para el uso educativo es demostrado a través de un SEM, que es un modelo de ecuaciones estructurales usados en el estudio. Las personas que utilizan herramientas de la nube aplicadas al conocimiento y el desarrollo de skills en diferentes ambientes de aprendizaje, la inclusión de herramientas de la nube para enseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, aquí está, si se dan cuenta, yo puedo hacer la revisión de la literatura de una forma sencilla. No tengo que leer todo el paper. Le puedo ir haciendo preguntas relacionadas al paper y en función de eso, pues, terminar de entender y comprender si este paper me sirve. Vamos a ver si entiende en español. Dame la cita de este paper en formato APA. 7. Está, miren. En formato 7, ahí está la cita. La copio, a veces nos toma tiempo cuando tenemos el artículo y tenemos que pues, modificar y buscar cómo hacer la cita bibliográfica. Bueno, ese es otro ejemplo de una herramienta que se puede utilizar. Hay otras herramientas y voy a avanzar de una forma rápida porque ya se nos está acabando el tiempo y quiero llegar a la parte de desafíos. Es una herramienta que se llama Semantic Scholar, está hecha con inteligencia artificial y busca papers a través de preguntas o en este caso de texto. Entonces yo le voy a pedir aquí inteligencia artificial en la educación. Entonces es un modelo de inteligencia artificial que ha sido entrenado para identificar, en este caso, artículos relacionados a lo que yo le esté colocando. Es mucho mejor que un Google Scholar o que un Google. ¿Por qué? Porque me presenta, por ejemplo, aquí el título, los autores, la fecha, me permite la cita, tomar la cita en este formato, ya poderlo copiar o exportar en estos formatos, EndNote o BibTeX. Puedo poner el formato APA, formato Chicago, MLA, eso ya me lo genera. Y también puedo ver la publicación a través de una visualización. Yo puedo descargar el artículo y después ya pasarlo, por ejemplo, a ChatGPT o a ChatPDF y hacer una revisión de literatura. Lo que me tomaría 1 hora, 2 horas en leer el artículo y comprender, si yo sé qué es lo que necesito del artículo, puedo ir directamente a las preguntas de investigación, a las conclusiones, a la metodología, al caso de estudio que se está presentando, etcétera, etcétera. Hay otras herramientas como Elicit,
que sirven para buscar artículos científicos a través de inteligencia artificial. Solo que aquí, a través de una pregunta de investigación. Voy a tomar la pregunta de investigación que fue hecha con ChatGPT. Veamos cuál era la pregunta. Y con la pregunta de investigación, yo voy a hacer acá, que veo que teníamos. ¿Cuál es el impacto? Voy a poner la pregunta de investigación en la herramienta y vamos a ver si me encuentra alguna literatura. Entonces yo puse la pregunta de investigación. No estoy buscando artículos, no estoy buscando títulos, sino que estoy buscando artículos relacionados a la gamificación y rendimiento académico. Entonces, si se dan cuenta, a través de la pregunta de investigación, esta herramienta que funciona con inteligencia artificial me da un título que se llama Factores que determinan el rendimiento académico matemático en el contexto. Me está diciendo aquí el PDF, me está diciendo el abstracto o el abstract del paper y me está dando clic al PDF. Entonces ya puedo tener el PDF de una forma muy sencilla y es una forma más eficiente de buscar revisión de literatura en la web. Yo puedo venir y hacer diferentes acciones con el documento. En este caso, yo le puedo preguntar, aquí está, por ejemplo, el resumen, qué resultados me dieron, quiénes fueron los participantes, puedo confiar en este paper. Entonces aquí habla sobre el número de datos interesantes, algunas posibles críticas que han tenido, otras citas, y yo puedo hacer preguntas sobre el tema. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Por ejemplo, vamos y investigación. Vamos y me lo da. Entonces aquí ya está generando del paper del cual encontré. Aquí me lo encontró. Aquí dice, esta investigación tiene como propósito examinar. Entonces aquí me dice, examinar un conjunto de factores. Entonces, si se dan cuenta, no tengo que subir el archivo, sino que busco a través de la pregunta de investigación y después de la pregunta de investigación ya puedo venir y hacer alguna pregunta relacionada al paper y lo que me hace es abstraer la información más importante y de esa manera pues resumir el tiempo de revisión de literatura. Bueno, por temas de tiempo no le voy a mostrar todas las herramientas porque son varias, pero me voy a ir a la parte final del taller y con eso quiero concluir del seminario, con eso quiero concluir dos aspectos importantes. Bueno, les mostré cómo lo puedo usar desde la perspectiva docente y desde la perspectiva de investigador. Ahora, la parte final habla sobre cómo los estudiantes están utilizando este tipo de herramientas. En el primer video, ustedes van a encontrar cómo un estudiante pues hace el tema de un ensayo. Entonces le dice a ChatGPT, escribe un ensayo sobre ciberseguridad y ChatGPT al darle clic, pues cuestión de segundos, hace un ensayo de muy buena calidad que si el profesor no sabe que existe ChatGPT, pues le echan un gol, porque realmente es muy difícil. Si no saben de inteligencia artificial o ChatGPT o qué hace, es muy fácil que un profesor no lo identifique. Este video, no sé por qué no me aparece acá, pero muestra cómo pueden hacer un resúmenes de un video. Aquí también muestra a los estudiantes cómo, inclusive si está en el libro de texto, no importa, le toman la fotografía al libro de texto. Actualmente la fotografía se puede copiar, copian el texto, lo pegan en ChatGPT y le dicen ChatGPT, resuelve este ejercicio. Y en cuestión de segundos, pues ChatGPT resuelve también ejercicios de matemática, de física, de química, de estadística, de lo que ustedes quieran. Resuelve ChatGPT. Este es un caso más peligroso. Esta es una extensión que se llama GPT Go y los estudiantes la están utilizando, la instalan en Google Chrome. Aunque ustedes estén viendo Zoom, la cara del estudiante, no saben qué tienen en su computadora. Esta extensión permite darle clic al examen y automáticamente abstrae la información y les da la respuesta correcta a cada examen. Estos son muchos ejemplos de cómo los estudiantes están utilizando este tipo de herramientas a su beneficio. Hay un estudio presentado en enero de este año por Stanford. Más de 4.500 estudiantes fueron encuestados en el último cuatrimestre. Recuérdense que ChatGPT inició el 30 de noviembre de 2022, el año pasado, y en diciembre se hizo una pregunta o un estudio y le preguntaron a los estudiantes cuál era, si estaban utilizando ChatGPT para sus exámenes. Y el 17% confesó que sí, que utilizaban para sus exámenes o asignaciones, y que el 17% confesó que principalmente utilizaban para ideas o para responder las preguntas de opción múltiple o simplemente para copiar y pegar lo que les daba ChatGPT como una respuesta
al examen. Entonces, hoy por hoy, aunque le pidamos estudiantes, enciendan su cámara, enciendan su micrófono, si tienen instalado ChatGPT o una de estas extensiones, pues seguramente van a obtener una muy buena nota. Y lo peor de todo es que la nota sigue siendo un criterio importante. Desde mi perspectiva no es importante. Para mí es más importante la evidencia del aprendizaje y la generación de ese conocimiento a través de vivencias. Bueno, ¿qué es lo más preocupante de la inteligencia artificial? Es el tema de la integridad académica. ¿Cómo podemos saber si un estudiante está haciendo plagio o no? ¿Cómo podemos definir qué es plagio o qué no es plagio cuando están utilizando inteligencia artificial? Yo puedo sugerir que utilicen inteligencia artificial, que puedan citar correctamente si están usando ChatGPT, o simplemente buscar la forma de cómo el estudiante lo puede tener el aprovechamiento. ¿A quién corresponde el contenido del autor? ¿El autor es el profesor, es el estudiante, o bien dame un segundo. Perdón. Perdón, que tengo una actividad ahorita en un momento. Ok, entonces, ¿quién es el autor del contenido? Esa es una pregunta que está todavía en discusión. En Estados Unidos hay mucha legislación sobre el tema. Principalmente la legislación de Estados Unidos indica que la propiedad intelectual le pertenece a un humano. Por lo tanto, hay una serie de discusiones. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿El dueño es quien hace la indicación, la herramienta, o no se tiene propiedad intelectual? ¿O qué pasa si yo estoy entrenando un conjunto de datos con información? ¿Es plagio o no es plagio? ¿O simplemente estoy haciendo algo que no es ético? La falta de regulación es importante. Todas esas imágenes que ustedes ven acá nunca existieron, fueron hechas con inteligencia artificial, pero vean la calidad de imágenes y eso corre un riesgo porque ya no vamos a saber si es verdad o es mentira esas imágenes, ¿no? Las fake news, el tema de noticias falsas, imágenes falsas, es un problema. Por lo tanto, es importante regular en las instituciones, es importante definir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué puede hacer el profesor, qué no puede, qué puede hacer el estudiante, qué no puede, y qué sanción o penalización debe tener un estudiante que comete plagio o faltas a la integridad académica. Este ejercicio es algo que ya estamos haciendo en Galileo porque consideramos importante regular. ¿Cuáles son los aspectos que pueden tener más impacto en la labor docente? Considero que estos aspectos puede ser el tema de la evaluación, como punto número 1. El otro aspecto es en la forma en que se va a seguir impartiendo los cursos. La tecnología ya existe, hace falta un poco de tiempo, 5, 6 meses o 8 meses, para ir ya viendo escenarios donde un estudiante puede aprender de una forma personalizada o una forma adaptativa. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial permite que si Juan Pérez de un conjunto de 10 temas, solamente 2 temas no sabe, pues se pueda personalizar ese aprendizaje para que Juan Pérez solo aprenda estos 2 temas. Esto es lo que viene en un mediano plazo en la educación porque ya se puede personalizar el aprendizaje. Algunas herramientas para detectar el plagio, detectar si está hecha el texto con inteligencia artificial, se llama GPT-0. Ustedes copian el texto, imagínense que un estudiante le entregó una tarea, ustedes copian el texto, lo pegan y la herramienta les dice qué porcentaje tiene o si está hecho con humanos o está hecho con inteligencia artificial. El problema es que estos modelos cambian muy rápido y que principalmente funcionan en inglés. Por lo tanto, como el ejemplo que ustedes ven, si yo pego texto en español, la herramienta me dijo que estaba hecho con un humano. Sin embargo, ese texto lo hice con inteligencia artificial. La herramienta que mejor funciona es esta, se llama GPT-Kit. Ustedes ingresan a este link y copian el texto y les va a dar la cantidad de texto que posiblemente puede estar hecho con inteligencia artificial o por un humano. Sin embargo, esto no puede ser un único punto o un criterio de valoración. No puede ser un juez y que a partir de ahí sancionemos al estudiante. Simplemente puede ser una medición o puede ser útil para que le damos a los estudiantes, miren, utilicé esta herramienta y me dice que usted hizo con esto, que hay un llamado a atención. Por lo menos para que sepa el estudiante que ustedes saben que existe la inteligencia artificial generativa y que saben que existen herramientas para detectar si está hecho o no con un humano. Algunas buenas prácticas es importante pues definir las ideas en cuanto a revisión de literatura, metodología,
tener claridad de qué puedo preguntarle a ChatGPT y cómo puedo guiar la conversación. Eso es muy importante. Y por último, cuando hablo de investigación científica, yo veo la perspectiva de este tipo de herramienta para ahorrar tiempo, facilitar la automatización de ciertas tareas, aumentar la productividad y también la generación de ideas. Yo veo a ChatGPT desde la perspectiva de investigación como que tuviera la posibilidad de tener a un investigador del MIT que hable español y que le pueda hablar y preguntar cosas y que él me pueda ir dando ideas o sugerencias. Cuando estoy del lado del profesor, lo veo como una herramienta de apoyo que me permite automatizar y mejorar la productividad. Pero me pongo en alerta porque si yo no adapto mis procesos de evaluación, seguramente el mismo aprovechamiento que estoy teniendo yo de la tecnología, multiplicado por 10, lo está teniendo los estudiantes. Y es importante reflexionar en cómo puedo yo regular este tipo de situaciones o estos avances de tecnología y cómo puedo yo reflexionar. Mi punto más importante cada vez que doy un taller, un seminario, es que generemos estos espacios de socialización, que podamos dar capacitación a los docentes y que podamos buscar de alguna forma una ideología o una idea de cómo vamos a afrontar estos nuevos desafíos en el tema de la inteligencia artificial. Para mí ha sido un gusto y un placer poder compartir con ustedes pues, en esta jornada. Espero que haya sido de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto podemos tomar unos minutos para resolver algunas preguntas que tengan ustedes planteadas. El doctor Sergio Barrios tiene levantada su mano. Le escuchamos, doctor. Muchas gracias, doctor. Para mí ha sido muy gratificante escuchar todo esto. Y usted dijo al inicio de que se le pararía uno el pelo. Pues a mí no se me para porque usted sabrá que yo ya no tengo pelo en la cabeza. Y esto, pues definitivamente, sí que como le dijo Lewis Hamilton a Fernando Alonso, que por qué había reaccionado una milésima de segundo más tarde, y simplemente le respondió, es cuestión de la edad, ¿verdad? Y por esa razón que Fernando Alonso es mayor que Lewis Hamilton. Pero fíjese, doctor, que a mí, con relación a lo que a todo lo que usted ha mencionado, me llama la atención algunas cuestiones, y ya lo expresaba justamente la maestra Claudia Barrientos, cuando ella se dio cuenta de lo que estaba sucediendo con las actitudes que estaba asumiendo su hijo. A mí me preocupa no tanto lo que los estudiantes puedan hacer, sino me preocupa más lo que los profesores puedan hacer, porque esto realmente para mí es complicadísimo, especialmente cuando un profesor toma las herramientas de la inteligencia artificial para poder generar todo ese tipo de contenidos que puede él o ella aplicar en el desarrollo de sus clases, y que estas herramientas del GPT le pueda generar una cantidad y una variedad increíble que le puede generar a ella simple y sencillamente para que lo tenga. Y lo peligroso en este caso, yo lo miro, es cuando él o el profesor lo tiene en sus manos y que no lo pueda ejecutar, porque el problema es de que la inteligencia artificial se lo está proporcionando, pero una cosa es que se lo proporcione a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial en este caso, como el GPT, yo lo miro que es como un algoritmo que está justamente esperando obtener las preguntas necesarias para poder, en función de todo lo que tiene, poder suministrar todos esos contenidos, pero lo tiene él. ¿Qué pasa si el profesor no es capaz de poderlo ejecutar y poderlo desarrollar y poderlo evaluar como corresponde? ¿Qué pasa si el profesor no tiene justamente esas competencias necesarias que el supuesto marco de contenido le está proporcionando el GPT para que él lo ejecute, y especialmente cuando lo está haciendo a través de un diseño curricular o un pensum de estudios o un sílabo de su propio curso, y que lo tenga que desarrollar después? Eso yo siento que es una cuestión que se debe de tomar muy, pero muy en consideración en el ámbito universitario.
Otro de los aspectos que yo siento que en este caso las universidades deben de tomar adicionalmente a los retos que usted mencionaba, es lo que nosotros deberíamos de empezar a hacer a nivel de universidades, que es lo que nosotros deberíamos de conocer como una alfabetización algorítmica, para poderle dar conocimiento a todos los estudiantes, así como lo hizo Paulo Freire cuando él puso sus métodos de enseñanza a través de preguntas generadoras, y que nosotros también lo tengamos que hacer ahorita para poder entender exactamente qué es a lo que se refiere, ¿verdad? El otro reto que yo siento que tendría también la universidad sería estudiar la forma de integrar la inteligencia artificial, aprovechar también todas esas oportunidades que tiene en el marco de sus asignaturas, pero previo a la formación real y consciente de sus cuadros docentes, ¿verdad? Aquí nosotros debemos de incluir cabalmente, me encantó esa parte del triángulo invertido, en donde usted ponía justamente la transparencia y la capacidad, porque yo siento que y la percepción que tengo que en este caso, definitivamente la transparencia que nosotros mostremos como profesores va a marcar el éxito de lo que la inteligencia artificial puede eventualmente tener, y definitivamente que sí la tiene, ¿verdad? Eso es un reto que la universidad debería tener. Y un tercer reto debería ser buscar cómo compaginar todos estos conocimientos, cabalmente como lo que usted mencionaba en la parte de la investigación, porque desafortunadamente estas herramientas yo siento que le proporcionan a uno automáticamente todo. Y yo le puedo decir que me genere hipótesis y me las va a generar las más exactas. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no tengo la claridad todavía de que hay una hipótesis? Yo la puedo generar automáticamente de la formulación de mis preguntas de investigación, porque ahí deberían estar incluidas las variables que las va a tomar este software y las va a convertir en una hipótesis. ¿Cómo empiezo yo a entender de que todas esas competencias que debe de tener el profesor especialmente, ¿verdad? Realmente estén acordes a lo que la herramienta me proporcione, y que yo pueda ejecutar y yo pueda transmitir posteriormente en el ejercicio real de mi labor docente con mis estudiantes, para que después yo no sea tachado como que fui una persona que generó falsas expectativas y que no llené ni llené las expectativas que ellos pudieron haber esperado. Y eso, para mí, usted dijo cabalmente, lo dijo, algo que recibe el profesor y que se multiplica 10 veces para el estudiante. Un error en el profesor son 10 veces multiplicado también por la misma cantidad de fallas para el estudiante, porque el estudiante está no enfocado en entender de que todo esto se basa en la inteligencia artificial, sino lo que el profesor le está proporcionando. Entonces, hay muchísimas cuestiones que se tienen que ver definitivamente. Yo me quedé encantado, definitivamente voy a seguir profundizando en esto, porque de verdad es una herramienta preciosa, definitivamente es un tema interesantísimo, pero hay que ver hasta dónde nosotros vamos a ser capaces de poder entender la inteligencia artificial sin que nos vaya a eventualmente a poner un cero a nosotros. Gracias, ese era mi comentario. Excelentes comentarios y síntesis. Creo que resume muy bien. Mencionabas los desafíos y creo que es parte de la reflexión. La intención de esto es mostrar el potencial, pero evidenciar de alguna forma que tenemos que hacer algo institucionalmente a nivel perspectiva de docente y cómo poder enfrentar estos desafíos, porque la solución no es prohibirlo, la solución no es hacer pensar que ninguno de mis estudiantes lo está usando, porque eso sería algo como pensar que no están usando Internet, por ejemplo, sino que tendríamos que buscar respuestas y plantear regulaciones y normativas, como mencionábamos al inicio. Perfecto. Vamos a dar espacio a una pregunta más. Sí, María Rosario, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, Miguel. Qué gusto verte por este medio.
Agradezco Gracias. mucho el tiempo que te has tomado para estar con nosotros. Es una información muy importante que como universidad debemos de conocer y dar la orientación adecuada. Ya algo decía Claudia y el doctor Barrios al respecto. A mí sí es preocupante ver lo que los estudiantes en algún momento malutilizan esta herramienta, los docentes también, pero a la larga los profesionales que estamos formando, porque están acostumbrados a que alguien les apoye y les haga el trabajo, como quien dice. ¿Qué va a pasar como con profesionales de la salud que uno busca y que no sabe cómo resolver nuestro problema, sino tiene que depender de esta herramienta para saber si puede o no solucionar el problema? Entonces, creo que es importante ver esa parte ética y moral que no incluye esta herramienta y poder como que tener ese desafío hasta dónde podemos usarla de acuerdo a la formación también docente, ¿sí? Porque yo creo que acá sí quien utiliza tiene que tener un contexto. Si nosotros le damos información inadecuada, una materia prima no adecuada, obviamente el resultado va a ser no adecuado. Entonces, creo yo que sí tenemos que saber dónde usarla, cómo usarla, y como tú muy bien dices, es una herramienta, no es algo que de momento sustituya. Gracias. Exacto, muchas gracias por tus comentarios y resumes también un punto importante que es la ética y la importancia de verlo como una herramienta. Les hacía el ejemplo que eso es como una calculadora. Hay una imagen de matemáticos haciendo una manifestación en los años 80 porque querían prohibir las calculadoras. Imagínense el avance que no hubiéramos podido tener al tener ese tipo de herramientas. Lo mismo pasa con un contador que utiliza Excel. Lo mismo pasa con un investigador que puede utilizar herramientas como en este caso bitácoras o acceso a librerías de investigaciones, ¿no? Al final es una herramienta. Lo que pasa es que como cualquier cosa, el internet nos puede servir para bien o para mal. Aquí ponía Kit 2511 en el chat de un ejemplo de que le podemos pedir que haga una fórmula para eliminar en todo tipo de célula, y la fórmula que estaba haciendo ChatGPT era para venenos más letales. Dice aquí el ejemplo que pone Kit 2511. Como te decía, el ChatGPT no sabe de ética ni de moral. Se ha estado ajustando el procedimiento, pero uno de los desafíos es eso, puede ser para bien o para mal. Lo importante creo yo es empezar con estos espacios de reflexión. Luego, por lo menos en nuestro caso en la universidad, nos hemos enfocado mucho a capacitar, capacitar y capacitar, que es la forma en que los profesores pueden integrar o adaptar la tecnología, y luego crear un marco de regulación que nos permita saber qué hacer, qué no hacer y cómo poder actuar ante ese tipo de desafíos. Pero bueno, seguramente vamos a ir ampliando en algún otro momento, en algún otro espacio. Este tema es muy amplio y vamos a ir desarrollando todas estas dinámicas, seguramente en alguna otra oportunidad que podamos compartir con ustedes. Tenemos una muy buena relación, como les digo, me siento en mi casa, en la USAC, y seguramente vamos a encontrar esos espacios de colaboración. Muy bien, no sé si el doctor quería mencionar algo, doctor Jorge. ¿O damos por finalizada la actividad? No, de mi parte, sinceramente agradecido, muy agradecido. Y ahora estoy más atento a todo el aprendizaje, y yo sé que hay muchas dudas en mis compañeros, pero vamos a proceder con el final. Doctor, gracias por el tiempo desde España. Sabemos que son 8 horas de diferencia. Apreciamos a ustedes por la invitación, a Mariela también que estuvo ahí de contacto, coordinando y todo, pues ha sido muy gratificante, y nuevamente les agradezco mucho la invitación, y para mí es un gusto, un placer, y espero que no sea la última vez que nos sigamos viendo, compartiendo. Muchísimas gracias. Antes de que se retire, doctor, me permito leer un diploma que le haremos llegar, que dice así: Universidad San Carlos de Guatemala, Coordinadora General, Sistema de Estudios de Posgrado, otorgan el presente reconocimiento a Dr. Miguel Morales Chang por su participación como expositor en el seminario Transformando la Investigación Académica con Inteligencia Artificial, Herramientas y Enfoques para el Siglo XXI, Guatemala, 20 de junio del 2023, y de enseñar a todos, con la firma de nuestro coordinador general, el doctor Jorge Ruano Estrada.
Muchas gracias. Muchas gracias, Dorian, también por el apoyo que me has dado y seguimiento. Muchísimas gracias. Claro que sí, a la orden. Nos queda Vamos un a minuto tomar para una la foto. foto. Sí, Una por foto, favor, la foto. enciendan la cámara y que Dorian deje de compartir, por favor. Por favor, compañeros, pongan su cámara. Rodolfo. Yo pensé que iba a Keitel, decir, Manuel. ponga su cara más bonita. a intentarlo. Ahí está. Edwin, por favor. María Mercedes. Keitel, nos falta. Bueno, vamos a la de 3. 1, 2 y 3. ¿Otra más? 1, 2 y 3. Muchas gracias. Pues tengan un muchas buen gracias día. a Mucho todos gusto por su saludarlos. participación. Mil gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. Que todo salga bien. Gracias, Miguel. Feliz día. Hasta Chao, pronto. hasta luego. Feliz día, hasta luego. Feliz día. Buen día, gracias.